Entré en el apartamento esa tarde de viernes sin hacer ruido. Como siempre cuando volvía temprano de la oficina. El sol de primavera entraba por las ventanas del salón, iluminando el polvo en el aire como si nada pudiera estar mal. Pero lo estaba. Oí sus voces antes de verlos, la risa baja de Elena. Esa que reservaba para mí en los primeros años. Y la de Javier. Mi socio desde la universidad. Mi supuesto mejor amigo. Estaban en nuestra cama. Desnudos. Con las sábanas revueltas como si el mundo fuera suyo. No grité. No irrumpí. Me quedé en el pasillo. Con la mano en el pomo de la puerta entreabierta. Observando cómo él la besaba en el cuello mientras ella murmuraba su nombre. Javier. El mismo que me había ayudado a fundar la consultora tecnológica que ahora nos daba de comer a los tres. El que brindaba conmigo en las cenas de Navidad. El que decía que éramos como hermanos. ¿Y Elena? Mi esposa desde hacía 8 años. La mujer con la que planeaba hijos. Viajes. Una vida entera. Los hombres como tú no merecen nada bueno. Me había dicho una vez una ex. En una discusión tonta. Ahora lo entendía. Pero no era verdad. ¿O sí? En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. No con estruendo, sino con un crujido seco. Como una rama que se parte bajo el peso de la nieve acumulada. Salí de allí sin que me vieran. Cerré la puerta principal con cuidado. Bajé las escaleras del edificio en Chamberí y caminé por la calle Fuencarral como un fantasma. Madrid bullía a mi alrededor, turistas en las terrazas. El tráfico en Gran Vía. El olor a churros de una cafetería cercana. Todo normal. Nadie notaba que mi mundo se había hundido. Esa noche volví tarde. Fingiendo una reunión con clientes. Elena me recibió con una sonrisa. Cenamos paella precocinada que ella había calentado. Javier me mandó un mensaje: «Hey. Tío. ¿Qué tal el día? Mañana revisamos las cuentas del nuevo proyecto». Respondí con un pulgar arriba. Nada más. Durante semanas. Mantuve la rutina. Me levantaba a las 7. Café en la cocina mientras Elena se duchaba. Iba a la oficina en Malasaña, donde Javier y yo compartíamos el espacio abierto con media docena de empleados. Hablábamos de contratos. De inversores. De la expansión a Barcelona. Él bromeaba como siempre. Me palmeaba la espalda. Yo sonreía. Pero por dentro. Observaba. Notaba cómo Elena evitaba mi mirada cuando mencionaba a Javier. Como él llegaba tarde algunas mañanas. Con el pelo húmedo como si se hubiera duchado en otro sitio. Registraba los detalles, un mensaje en su móvil que vi de reojo. Una reserva en un hotel del centro que apareció en el extracto de la tarjeta compartida. No confronté. ¿Para qué? Si lo hacía, todo explotaría. Elena se iría con él. O negaría todo. O lloraría y pediría perdón. Javier actuaría el sorprendido. El arrepentido. La empresa se tambalearía. Los empleados se enterarían. Los clientes huirían. Y yo quedaría como el cornudo público. El perdedor. No. El silencio era mejor. Me permitía pensar. Me permitía planificar. Empecé a documentar. Fotos discretas del móvil de Elena cuando ella dormía. Copias de emails de la empresa que Javier firmaba con descuido. Conversaciones grabadas en la oficina con una app en el teléfono. Nada ilegal. Solo precaución. Me decía a mí mismo que era para protegerme. Por si acaso. Pero en el fondo sabía que no.
Era el comienzo de algo más. Las noches eran lo peor. Acostado junto a ella, oyendo su respiración tranquila, me preguntaba cómo había llegado a esto. Recordaba nuestra boda en Sevilla, bajo el sol andaluz, con familia y amigos aplaudiendo. Javier había sido el padrino. Cuida de ella. Cabrón. Me dijo entonces, con una cerveza en la mano. Ahora lo entendía todo. Me costaba dormir. Tomaba valeriana. Bebía whisky solo en el balcón mirando las luces de Madrid. Pensaba en divorcio rápido. En vender mi parte de la empresa. En empezar de cero en otra ciudad. Pero cada vez que lo consideraba, una rabia fría me invadía. ¿Por qué yo tenía que perder todo? Ellos seguían riendo. Follando. Planeando quizá un futuro juntos a mis espaldas. No era justo. Una mañana. En la oficina. Javier me propuso una idea: incorporar a un nuevo inversor. Un fondo de Valencia que prometía capital fresco. Será el salto definitivo. Alejandro. Dijo entusiasmado. Elena, que a veces pasaba por allí. Asintió con la cabeza desde la puerta. Sonreí. Suena bien. Vamos a prepararlo. Pero mientras hablábamos números, yo pensaba en otra cosa. En cómo usar esa oportunidad. En cómo hacer que pagaran sin que pareciera venganza. El silencio me estaba cambiando. Ya no era el hombre confiado de antes. Me volvía más observador. Más calculador. Menos humano. Quizá. Y eso me gustaba. Los meses siguientes fueron una rutina de fingimiento perfecto. Desayunaba con Elena. Discutíamos banalidades como el precio de la luz o el tráfico en la M30. Ella seguía trabajando en su agencia de marketing. Freelance desde casa. Javier y yo avanzábamos en la empresa, cerramos 2 contratos importantes con startups de Barcelona. Contratamos a 3 desarrolladores más. Yo archivaba todo. Cada email. Cada factura. Empecé a notar irregularidades pequeñas en las cuentas que manejaba Javier, gastos personales cargados como representación. Transferencias dudosas a una cuenta que no reconocía. Nada grave aún. Pero suficiente para sembrar duda. Una noche. Elena salió con amigas. La seguí. No fue difícil, Madrid es grande. Pero los patrones se repiten. Terminó en un bar del centro. Con él. Se besaban en un rincón discreto. Creyéndose invisibles. Saqué fotos desde fuera. A través del cristal. ¿Evidencia? Al día siguiente. En la oficina. Javier me comentó lo cansado que estaba. Demasiadas noches trabajando. Ya sabes. Le ofrecí café. Tómatelo con calma. Socio. No queremos que te quemes. Por dentro. Sentía una satisfacción fría. No era euforia. Era control. Por primera vez desde la traición. Yo tenía el poder. Empecé a manipular sutilmente. En reuniones. Cuestionaba sus ideas sin confrontar directamente. Quizá deberíamos revisar eso más a fondo. Decía. Y los empleados asentían. Javier fruncía el ceño. Pero no podía replicar, yo era el que traía la mayoría de clientes. Con Elena era peor. En la cama. La tocaba como antes. Pero mecánicamente. Ella notaba algo. Preguntaba si estaba estresado. ¿El trabajo? Respondía. Y ella se sentía culpable. Lo veía en sus ojos.
Esa culpa era mi primera victoria. Decidí dar el primer paso real. Investigué al inversor de Valencia que Javier proponía. No era un fondo limpio, había rumores de blanqueo en foros financieros. Nada probado. Pero suficiente. Preparé un dossier anónimo y lo envié a la competencia. A reguladores. Nada que me señalara. Semanas después. El inversor se retiró. Javier maldecía en la oficina. Joder. Alejandro. Parecía perfecto. Yo encogí hombros. Mejor así. No queremos riesgos. Él no lo sabía. Pero yo había salvado la empresa. Temporalmente. El precio, noches en vela revisando documentos. Paranoia creciente. Empecé a sospechar de todos. Un empleado nuevo me parecía demasiado amistoso con Javier. Una llamada de Elena a horas raras me ponía en alerta. Me miraba al espejo y veía cambios, ojeras profundas. Mirada dura. Ya no reía con ganas. Amigos comunes comentaban que estaba distante. Les decía que era el estrés de crecer la empresa. Una tarde. Solo en casa. Encontré un mensaje en el móvil de Elena, Javier proponiendo un fin de semana en Granada. Ella aceptó. Sentí la rabia subir. Pero la contuve. Respiré hondo. Era el momento de escalar. Contacté discretamente con un abogado especializado en societario. Le conté hipotéticamente sobre irregularidades en una empresa. Él me dio opciones: auditoría interna, denuncia anónima. También hablé con un detective privado. Recomendado por un conocido. Caro. Pero efectivo. En una semana tenía más fotos. Horarios. Incluso grabaciones de hotel. El material era oro. Pero usarlo directamente sería burdo. Demasiado rápido. Prefería lento. Doloroso. Javier empezó a notar tensiones. En una cena de equipo. Bebido. Me dijo: tío. ¿Qué te pasa últimamente? Estás raro conmigo. Sonreí. Nada. Javier. Todo bien. Pero no lo estaba. Y pronto lo sabría. Elena. Por su parte. Se volvía más nerviosa. Intentaba ser más cariñosa. Como compensando. Yo aceptaba. Pero cada caricia suya me recordaba la traición. Me preguntaba si aún la amaba. Quizás sí. O quizás solo odiaba perder. El plan tomaba forma: usar las irregularidades de Javier para forzar su salida de la empresa. Hacer que Elena viera cómo él caía. Como no era el héroe que creía. Pero había riesgos. Si él sospechaba, contraatacaría. Era inteligente. Calculador como yo. Y eso hacía todo más interesante. Una noche. Solo en el balcón con un cigarro, había vuelto a fumar después de años. Miré las luces de Madrid. Pensé en rendirme. En confrontar y acabar. Pero no. El silencio me había dado fuerza. ¿Y ahora? Iba a usarla. La auditoría interna la propuse yo mismo en una reunión de socios. Solo éramos Javier y yo. 50-50. Para profesionalizar. ¿Con el crecimiento? Argumenté. Él aceptó. Confiar. No sabía que yo había plantado las semillas. Contraté a una firma externa. Recomendada por mi abogado. Empezaron a revisar libros. Facturas. Transferencias. Al principio. Nada. Javier era cuidadoso.
Pero el detective encontró más, una cuenta offshore a su nombre. Con movimientos desde la empresa. Pequeños. Pero acumulativos. Suficiente para levantar sospechas. Mientras. Con Elena. La tensión crecía. Discutíamos por tonterías, la compra. El orden en casa. Una noche explotó, estás insoportable. Alejandro. ¿Qué te pasa? La miré fijamente. Nada. ¿Y a ti? Se calló. Sabía que yo sabía algo. Quizá. Javier empezó a defenderse. En la oficina. Justificaba gastos. Errores administrativos. Ya está. Los empleados murmuraban. El ambiente se enrarecía. Yo observaba. Intervenía lo justo. Dejaba que la presión subiera sola. El informe preliminar llegó, irregularidades por 80.000 euros. No robo directo. Pero malversación posible. Javier palideció al leerlo. Esto es un error. Alguien nos sabotea. Sonreí internamente. Sí. Alguien. Propuse una reunión extraordinaria. Allí. Con el auditor presente. Expuse los hechos. Frío. Factual. Javier negó todo. Alejandro. Somos amigos. ¿Cómo puedes creer esto? Los números no mienten. Respondí. Él me miró con odio por primera vez. Ahí supe que el juego cambiaba. Esa noche. Elena me confrontó. He oído rumores en la oficina. ¿Qué estás haciendo? Protegemos la empresa. Dije. Lloró. Javier dice que lo estás atacando por celos. Reí seco. ¿Celos de qué? No respondió. El precio subía, perdía sueño. Betito. Bebía más. Amigos me evitaban. Pero seguía. Forcé una votación, suspender a Javier temporalmente. Como 50-50. Usé cláusulas de buen gobierno. Gané por tecnicismos. Javier salió furioso. Esto no queda así. Alejandro. No. Pensé. No queda. Ahora era guerra abierta. Pero yo tenía más cartas. Javier contraatacó rápido. Demandó judicialmente por abuso de poder. Pidió acceso a documentos. Su abogado era bueno. Yo tenía los míos. Presentamos las evidencias de irregularidades. El juez congeló sus acciones temporalmente. La empresa sufría, clientes dudaban. Empleados se iban. Elena packed maletas. Me voy unos días a casa de mi madre. No la detuve. Como quieras. Se fue llorando. Solo en el apartamento. Sentí vacío. No victoria. Solo cansancio. Javier me llamó una noche. ¿Borracho? Eres un hijo de puta. Sabes que lo de Elena fue un error. Lo admitió. Por fin. Los errores tienen consecuencias. Respondí. Colgó. El detective encontró más. Javier planeaba vender datos a competencias y caía. Lo usé. Denuncia anónima a Policía Económica. Semanas de juicios. Interrogatorios. Yo declaraba calmado. Factual. Javier se hundía, multa. Investigación penal posible. Intentó negociar, retiro la demanda si me das mi parte limpia. Rechacé. Quería más. Elena volvió. Arrepentida.
Fue un error. Te amo a ti. La miré. ¿De verdad? No supe si creerla. Dormimos en camas separadas. La venganza consumía, ya no confiaba en nadie. Veía traición en todo. Pero no paré. El caso se resolvió, Javier culpable de malversación menor. Obligado a vender su parte a precio de mercado menos daños. Compré yo. Con préstamo bancario. La empresa era mía sola. Él se fue a Valencia. Arruinado socialmente. Elena pidió divorcio. No puedo vivir con esto. Firmé sin pelear. Se fue con poco. Yo quedé con todo, empresa. Apartamento. Deudas. Éxito aparente. Pero noches solo. Mirando Madrid desde el balcón. Ya no sentía rabia. Solo vacío. El silencio había ganado. Pero me había devorado. Amigos decían que había sido justo. Yo no sabía. La venganza era dulce al principio. Amarga después. Pero no me arrepentía. ¿O sí? Meses después. La empresa prosperaba. Nuevos contratos. Expansión real a Barcelona. Yo dirigía solo. Eficiente. Frío. Una tarde. Javier me mandó email, felicidades. Ganaste. No respondí. Elena casada de nuevo. Vi en redes. Yo solo. Mirando el espejo, ojos muertos. ¿Valió la pena? ¿Quién soy ahora? ¿Importa si ellos sufrieron más que yo? No hay respuesta. Solo silencio. El mismo que elegí como arma. Y que ahora me ahoga. ¿Fue justicia o solo destrucción? Decídalo tú.